¿Son los testigos de Jehová una secta o parte del cristianismo? Es común encontrarlos en aeropuertos, parques o incluso en la puerta de tu casa, siempre bien vestidos y muy educados. A pesar de que muchos los consideran personas amables, la pregunta sigue siendo válida. ¿Realmente forman parte del cristianismo o son una secta? Hoy en día, existen alrededor de 8.699.000 testigos de Jehová en todo el mundo. Además, ofrecen más de 5 millones de cursos bíblicos gratuitos a domicilio y cuentan con cerca de 117.000 congregaciones en todo el planeta. Antes de abordar si los testigos de Jehová son una secta o parte del cristianismo, es útil entender los antecedentes históricos de su movimiento. Para ello, debemos remontarnos a los orígenes del adventismo. En el siglo XIX, un hombre llamado William Miller, un granjero, ayudante del sheriff, juez de paz y capitán en la guerra de 1820, comenzó a predicar que el fin del mundo llegaría en 1843. Sus cálculos generaron un seguimiento de entre 50.000 y 100.000 personas. Sin embargo, como es de esperar, el mundo no llegó a su fin en esa fecha. Posteriormente, los seguidores de Miller ajustaron la fecha, anunciando que el fin del mundo ocurriría el 22 de octubre de 1844. Como era de esperar, eso tampoco sucedió, lo que provocó una gran decepción. Este fracaso dividió el movimiento en varias ramas, una de las cuales fue la que más tarde daría lugar a los adventistas del séptimo día. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con los testigos de Jehová? Uno de los seguidores más influyentes del movimiento adventista fue Charles Taze Russell. Nacido en 1852 y fallecido en 1916, Russell fundó en 1872 la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia en Pittsburgh, Pensilvania. Fue un crítico feroz de la doctrina tradicional, rechazando la existencia del infierno, la Trinidad y la divinidad de Jesús. Según sus enseñanzas, la presencia de Jesús ya había regresado de manera invisible en 1874 y se convertiría en Rey Celestial en 1878. Además, predecía que el reino de Dios se establecería visiblemente en 1914. En 1884, Russell fundó la Watchtower Bible and Tract Society en Pensilvania y más tarde trasladó su sede a Brooklyn, Nueva York. Aunque en 1878 esperaba ser arrebatado al cielo junto con sus seguidores, el evento no ocurrió. Ante esto, Russell comenzó a difundir una nueva interpretación. Los muertos habían sido llevados al cielo en esa fecha. Luego, proclamó que en 1881 los vivos también serían trasladados al cielo, pero este hecho nuevamente no sucedió. La fecha clave que Russell predijo fue 1914. En su visión, ese año marcaría el fin de la predicación, la destrucción de todos los gobiernos y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Sin embargo, cuando 1914 pasó sin incidentes, se ajustó nuevamente la interpretación, afirmando que sería en 1915. No obstante, el mundo continuó sin cambios, lo que llevó a una creciente frustración. Tras la muerte de Russell en 1916, Joseph Franklin Rutherford asumió la presidencia de la organización y cambió el nombre a Testigos de Jehová. A pesar de continuar con las predicciones sobre el fin del mundo, tampoco logró que éstas se cumplieran. Así, lo que comenzó como un movimiento adventista, con una serie de profecías fallidas, evolucionó hasta convertirse en lo que hoy conocemos como los Testigos de Jehová. Aunque muchos de los principios de los Testigos de Jehová provienen de las enseñanzas cristianas, su doctrina se desvía considerablemente de la tradición cristiana evangélica. En primer lugar, los Testigos de Jehová creen que Jesús fue el primer ser creado por Jehová y que a través de él, Jehová creó todo lo demás. De acuerdo con esta visión, Jesús no es Dios en el sentido tradicional, sino que es un Dios menor. En contraste, el cristianismo tradicional sostiene que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es completamente divino y completamente humano. Los Testigos de Jehová no reconocen la doctrina de la Trinidad, que es central en el cristianismo tradicional. Además,
Su comprensión del fin del mundo y de la naturaleza del reino de Dios también difiere de las creencias cristianas ortodoxas. Según sus enseñanzas, el reino de Dios será establecido en la tierra, pero solo los testigos de Jehová que sigan fielmente sus enseñanzas serán salvos. En resumen, los testigos de Jehová son un movimiento religioso que, aunque tiene raíces cristianas, posee creencias y doctrinas que los separan del cristianismo tradicional. Sus numerosas predicciones sobre el fin del mundo, que nunca se materializaron, y su interpretación única de las Escrituras, hacen que muchos los consideren más una secta que una denominación cristiana. Por lo tanto, en la cuestión fundamental de lo que creen los cristianos, los testigos de Jehová difieren. En segundo lugar, los testigos de Jehová creen que Jesús no debe ser adorado. Dicen que no adoramos a Jesús, porque no creemos que Él sea el Dios Todopoderoso. Eso es de su sitio web. Los cristianos adoramos a Jesús. La Biblia dice que Dios ha exaltado el nombre de Jesús sobre todo nombre, de modo que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Vemos que los discípulos de Jesús adoraron a Jesús después de su resurrección. Incluso lo adoraron durante su tiempo en la tierra y lo reconocieron como el Mesías. La tercera cosa que los testigos de Jehová creen, que nosotros los cristianos no creemos, es que ellos piensan que Jesús no resucitó con un cuerpo físico, sino como un ser espiritual. No solo los testigos de Jehová, sino otras personas también han afirmado esto, que no hubo resurrección física. Para los cristianos, la resurrección física es algo muy importante, porque reconocemos que Dios creó este mundo físico. Él creó nuestros cuerpos físicos y el pecado entró en este mundo. Por eso la muerte llegó a nosotros. Jesús vino a restaurar todo a través de su muerte en la cruz. Él nos reconcilia con Dios, y Jesús se convierte en las primicias de lo que está por venir. Es decir, seremos resucitados de entre los muertos también, físicamente, no solo espiritualmente. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, vemos que comió con ellos. Pudieron poner sus manos en partes de su cuerpo donde antes había clavos, y Jesús estaba físicamente presente. Su cuerpo físico era un cuerpo glorificado. Pudo moverse de un lugar a otro, podía desaparecer, pero seguía siendo un cuerpo físico resucitado. No era solo un espíritu, y de hecho, conservaría ese cuerpo físico humano por toda la eternidad. Añadió humanidad. Se volvió como nosotros, pero sin pecado, completamente Dios y completamente hombre. Esa es la creencia fundamental que tienen los cristianos que creen en la Biblia y en las enseñanzas sobre Jesús. En cuarto lugar, los testigos de Jehová creen que la segunda venida de Jesús ya ocurrió, que tuvo lugar de manera invisible en 1914. No vemos pruebas de ello en la Biblia. Sabemos que hay cosas que tienen que suceder, como la manifestación del anticristo, la apostasía, la reconstrucción del templo de Jerusalén y el lugar en el que se sentará el anticristo. Habrá un engaño masivo que se llevará a cabo, la gran tribulación, y después de la gran tribulación, Jesús vendrá. No vemos que eso haya sucedido todavía. Esto no significa que no estemos pasando por tribulaciones o dificultades. Esto tampoco significa que el espíritu del anticristo no esté activo en este mundo, pero Jesús físicamente no ha venido. Número 5. Los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo no es una persona, sino un fantasma. Ahora bien, el Espíritu Santo es un espíritu. Dios es espíritu, pero vemos que el Espíritu Santo usa pronombres personales. Jesús lo llama Él, no eso. Vemos que Él tiene comunión. Él hace funciones que solo una persona puede hacer. Él puede enseñar, guiar, convencer, hablar, consolar. Ahora, acabo de mencionar algunas, pero estas funciones no las puede realizar un fantasma, un viento, un fuego o un aceite. Por eso, Jesús dice que el Espíritu Santo será otro consolador. La palabra otro es la palabra que se usa para referirse a alguien de la misma especie. Así que el Espíritu Santo debía continuar el ministerio de Jesús. Jesús era una persona, por lo que el Espíritu Santo es una persona. La enseñanza bíblica es que el Espíritu Santo es una persona. Jesús es una persona, y Dios, el Padre, es una persona. Un solo Dios, 3 personas. Lo que me lleva a la sexta cosa que los testigos de Jehová creen y que nosotros no creemos. Los testigos de Jehová creen que no existe una Trinidad. Solo hay un Dios, Jehová.
Y eso es parcialmente cierto. Solo hay un Dios, pero este Dios tiene tres personas, una de cada tres. Vemos esto en todo el Antiguo Testamento y realmente vemos que esto se destaca en el Nuevo Testamento. ¿Cómo puede ser un solo Dios en tres personas? Este concepto es difícil de comprender completamente, ya que no podemos reducir todo lo relacionado con Dios a una simple explicación que quepa en nuestra mente. Aunque no podemos comprenderlo todo, Dios se revela en las Escrituras como un solo Dios en esencia, pero tres personas. La séptima diferencia entre lo que creen los testigos de Jehová y los cristianos es que los testigos de Jehová sostienen que la salvación depende de la fe, pero especialmente de las obras. Creen que es necesario pertenecer a la organización de los testigos de Jehová, la sociedad Watchtower, salir a ganar conversos y cumplir todas las reglas que la organización establece para poder ser salvos. La Biblia, en cambio, enseña que somos salvos por gracia mediante la fe, y deja claro que no es por obras, para que nadie se gloríe. Es cierto que fuimos creados para buenas obras, pero no somos salvos por ellas. Somos salvos para realizar buenas obras. En octavo lugar, los testigos de Jehová creen que solo 144,000 personas serán salvadas e irán al cielo, donde tendrán cuerpos espirituales. Los demás, los que pertenecen a Jehová, permanecerán en el paraíso de la tierra con cuerpos físicos. Esta interpretación de los 144,000 proviene del libro de Apocalipsis, pero los cristianos entendemos que habrá personas en el cielo de todas las tribus, lenguas y naciones, y que tendrán cuerpos físicos resucitados. En el final, cuando estemos con Dios, nuestros cuerpos serán resucitados y se reunirán con nosotros. La nueva Jerusalén, un nuevo cielo y una nueva tierra descenderán, y Dios morará con los hombres. La novena diferencia es que los testigos de Jehová creen que los humanos no tienen un alma eterna e inmortal. Según ellos, cuando una persona muere, deja de existir a menos que Dios la resucite. Pero la Biblia enseña que cada ser humano tiene un alma eterna e inmortal y que nunca dejará de existir. Viviremos eternamente, ya sea separados de Dios o con Él. Por eso Jesús vino y murió en la cruz, para salvarnos de la condena eterna, ya que el infierno no fue creado para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles, demonios. Todos vamos al infierno por defecto, debido a nuestro pecado. Nacemos pecadores, y a lo largo de nuestra vida seguimos pecando. La paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. El infierno es, en esencia, un lugar donde no hay nada de Dios, sin luz, sin amor, sin comunidad, sin paz, sin alegría, sin la presencia de Dios. Es un lugar donde Dios elimina todo lo que tiene que ver con Él y crea un espacio donde no se experimenta su existencia. La última creencia de los testigos de Jehová es que el infierno no existe, pero la Biblia enseña claramente lo contrario. Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Si hubieras seguido el ministerio de Jesús, habrías oído referencias constantes a las tinieblas de afuera, a la separación eterna y la condenación eterna. No es de extrañar que Él haya venido a dar su vida y morir para que no vayamos a ese horrible lugar. Hay muchos caminos que conducen al infierno, pero solo uno lleva al cielo, Jesucristo. Él dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Puede que digas, esa es una declaración atrevida, pero quien hace esa afirmación y luego resucita de entre los muertos es alguien digno de seguir. Jesús respaldó esa afirmación al resucitar de entre los muertos. Ningún otro líder religioso ha dicho algo semejante. Así que, o Jesús es un mentiroso, un lunático, o es realmente quien dijo ser, el Señor. ¿En quién confiarás hoy? Te invito a leer las Escrituras. No te dejes guiar por los profetas que te mienten, que cambian las fechas y tuercen las Escrituras. Las Escrituras no son confusas, cualquier persona sencilla puede leerlas. Quita los lentes de los testigos de Jehová y lee las Escrituras tal como son, y verás que ellas te guiarán a conocer al Señor Jesús. Arrepiéntete de tus pecados y pon tu confianza en Él como tu única salvación.